Mamá se cayó porque papá le disparó. Bueno, de esa manera Piotruś también firmó su propia sentencia. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy tenemos una historia poco conocida que ocurrió básicamente en un pueblo muy pequeño, alejado de las principales rutas de tránsito en Ławczynice. Es un pueblo así, a unos 30 kilómetros de Cracovia, más bien apartado. Por lo general no pasa nada ahí, pero como resulta también tiene su propia historia macabra. Los invito a ver otro episodio. Damos una cordial bienvenida a los nuevos que apoyan nuestro canal, Dorota Pospiesalska, Maciej Nowicki y Jakub. En los niveles más altos siguen apoyándonos. Mona Monika, Anna Maria KRK, Kinga Struska, Wira, Dorota Kowalówka, Dawid Grobecki, Bartosz Zięciak y Jarosław Jarociński. Es gracias a su apoyo que podemos realizar nuevas películas. Si quieres unirte a nuestros patrocinadores, apóyanos haciendo clic en el enlace en la descripción debajo del video. En este pueblo siempre ha vivido la familia Jakubowski. Trabajaban en la granja, vivían aquí. Por supuesto, todos los conocían, como suele pasar en un pueblo pequeño, en una aldea pequeña. Una familia que tenía varios hijos, hasta 1945, pues de alguna manera se las arreglaban para salir adelante. De alguna manera les iba bien, pero en 1945 regresó a vivir con ellos su hija Michalina junto con su esposo Jan. Y 3 hijos. Bueno, entonces aparecieron nuevas bocas, como se decía, que alimentar. La pobreza los acechaba por todos lados. No había otra salida. Decidieron intentarlo los jóvenes, es decir, Jan. El esposo de Michalina decidió probar suerte en los territorios recuperados. Dijo que se iría, como decía el gobierno de entonces. Allá había granjas. Por supuesto, eran granjas que habían pertenecido a alemanes, a las que se podía entrar en cualquier momento. Había casas, graneros, caballos, vacas, máquinas agrícolas, todo lo que se necesita para vivir felizmente y trabajar la tierra. Así lo pensó Jan. Al principio convenció, o más bien se puso de acuerdo aquí con su madre, María, de 50 años, y decidieron irse a las tierras recuperadas. La mamá de Jan, la suegra de Michalina, bueno, durante la guerra se dedicaba al comercio. Era muy lista, como solían decir, comerció con ropa, con alcohol casero y con carne. No, con todo lo que podía y con lo que se podía ganar dinero. Bueno, y para todo eso vendió todas sus pertenencias. Ese dinero que tenía lo envolvió en una media o algo así. Y junto con Jan, que entonces tenía 27 años, se fueron a las tierras recuperadas. Y Jan, cuando vivía en Ławczynice, era como el terror del pueblo. Era peleonero, simplemente le tenían miedo. Pero como tomaba vodka, y más bien licor casero, con todos también lo consideraban uno de los suyos. También tenía armas. Nadie sabía exactamente qué hacía durante la guerra, pero durante la guerra más bien le iba bastante bien. Por ahí a finales de octubre de 1945, Jan junto con su madre María fueron a los territorios recuperados buscando una nueva vida. Pero aquí resultó que solo habían pasado 3 semanas. Jan regresa de nuevo a Ławczynice y cuando le preguntan dónde está su madre, dice que su madre, pues, encontró una nueva y mejor vida. Él, de hecho, se peleó con su madre. Por eso regresó. Cuando regresó, empezó a tomar ese aguardiente. También empezó a invitar a sus amigos. Ellos se preguntaban un poco de dónde sacaba el dinero. Pero al final era uno de los suyos, como dije antes. Así que básicamente todos bebían. Jan bebía, los amigos también bebían, a nadie le molestaba eso. Por ahí a principios del 46, era primavera, Jan decidió ponerse a trabajar en algo. Entonces fue a Chorzów,
Se empleó en la acería Batory y ahí empezó a trabajar. Bueno, como en ese tipo de lugar, también trabajaba ahí gente de todo tipo. Alguien le contó a Michalina, la esposa de Jan, que Jan se había encontrado a una mujer ahí en Chorzów y que vivía con ella. Entonces ella, Michalina, fue tras él. Y de hecho, después de unos días, trajo de vuelta a su esposo Jan a Łasińczyce. Bueno, la gente también se sorprendió, algunos se reían un poco. Pues sí, porque era un tipo tan astuto, tan agresivo, y su esposa prácticamente lo trajo de las orejas de regreso a casa tan tranquilo. Pero claro, en la casa seguía habiendo pobreza. En esa casa había mucha gente, así que Jan decidió, o al menos eso le dijo a la familia, que se iría a los territorios recuperados, que lo intentaría por segunda vez. Incluso cerca de Jelenia Góra ya tenía vista una finca que había visto antes. Bueno, ahí está todo, y vacas, y caballos. Bueno, simplemente entrar a esa casa, a esa finca y vivir ahí. Simplemente llevar a su esposa Michalina, que se irán juntos, y a la casa a su esposa Michalina, que se irán juntos, y así simplemente vivir ahí. Así fue también cuando los Jakubowski se iban, todavía vendieron un ternero. Con ese dinero les compraron algo de ropa de cama, ropa. Les compraron ollas, pues sí, simplemente los equiparon así. Y la familia se fue a las tierras recuperadas. Estaba Michalina, estaba Jan. También estaban dos recuperados, sus hijos, Dionisio de 7 años y Piotruś de 5 años. También tenían una hija, María, que en ese entonces tenía apenas 2 años, pero la suegra dijo que simplemente la dejaran, que la niña pues simplemente no aguantaría un viaje así, que es enfermiza y que mejor se quedara en casa. Cuando ya se establecieran en esas tierras recuperadas, entonces se llevarían a la niña con ellos, y así fue realmente. La familia se va en julio del 46 de ese año a las tierras recuperadas. Pero apenas pasa un mes desde la partida. Es más o menos a finales de agosto de 1946. Jan regresa de nuevo al pueblo, regresa con sus suegros y cuenta que efectivamente en Jelenia Góra tienen una finca, que esa finca está muy bien equipada, que sí encontraron una nueva vida ahí, que viven muy bien, y quiere llevarse a la pequeña Maricia. Cuando tenía 2 años, pero la suegra otra vez dice que no, que Maricia está enferma, que no es apta para ese viaje, y además, ¿cómo va a cuidar un hombre a una niña tan pequeña? Se puso firme y Jan no se llevó a la niña. Dijo que cuando se establecieran, entonces vendría por ellas y que también se llevaría a los suegros a Jelenia Góra y vivirían juntos allá. Así lo hizo, se fue y dejó a su hija de 2 años con los suegros. No pasaban las semanas y no pasaba nada, ni Jan venía ni escribía. Dejó la dirección en esa Jelenia Góra y Jakubowski escribió una carta de esa dirección. Sin embargo, después de unas semanas, esa carta regresó con una nota diciendo que el destinatario simplemente era desconocido. Se sorprendieron un poco y también Jakubowski se sintió un poco triste de que ellos se hubieran ido. Tenían una gran finca allá en Jelenia Góra que iban a mandar por ellos y aquí no hay noticias. Pues estaban un poco resentidos porque dijeron, ya se establecieron, están mejor, ahora simplemente no les importamos. Más o menos al mismo tiempo, es decir, en julio, a finales de julio del 46, junto al río Bubr, bajo unas piedras se encontraron un cuerpo, el cuerpo de un niño pequeño. Registraron el cadáver, pero no encontraron ningún documento. La gente, los lugareños, dijeron que, bueno, había que enterrarlo de alguna manera. Enterraron a ese niño en el cementerio local. No escribieron nada porque simplemente no sabían nada sobre ese niño.
Escribieron, como es costumbre hasta ahora, NN, o sea, desconocido, y más o menos al mismo tiempo. En Koszynów, que es una localidad cerca de Milicz, en la Baja Silesia, en una de las casas, era una casa que antes había pertenecido a alemanes. En el sótano encontraron el cadáver de una mujer. Tampoco tenía ningún documento consigo. La enterraron en el parque, ahí mismo en ese Koszynów. Se suponía que era polaca y alguien simplemente escribió con alambre en la cruz de madera que fue clavada en su tumba: aquí yace una polaca. No sabían nada más. Escribieron solo eso, simplemente como les pareció que era la verdad. Pensaron que era una polaca, aunque no llevaba ningún documento consigo. Bueno, también eran tiempos en los que la gente moría. Unos morían en el camino, otros eran atacados. Otros más, bueno, compartían el destino de esa manera en algún lugar. Piotr, ya ha pasado casi un año, ya es junio del 47. Los niños de Wałęsy fueron de excursión a Cracovia. La situación es buena, muy buena. Esto es bueno. Bueno, ¿en autobús? Cuando regresaban vieron que en el autobús estaba sentada una señora a la que no conocían. Era una mujer extraña que estaba sentada en ese autobús. Esa mujer les preguntó a los niños si conocían a la familia Jakubowski. Por supuesto, los niños conocían a los Jakubowski. Entonces esa mujer les dijo que corrieran a casa de los Jakubowski. Jakubowski. Y les dijeron que su yerno Jan mató a su madre, mató a su esposa y a 2 niños. Esos niños en el autobús estaban, por supuesto, aterrados, pero corrieron de inmediato a casa de los Jakubowski. Entraron corriendo al patio y empezaron a gritar todo eso. Los Jakubowski escucharon. No estaban asustados porque en realidad no tenían ningún contacto con la familia, no sabían lo que estaba pasando. Esas cartas que enviaban regresaban siempre con la anotación de que el destinatario era desconocido. Empezaron a preguntarles a los niños quién era esa mujer, cómo era, qué decía. ¿Conocen algún otro detalle? Pero los niños no podían decir nada más, solo que iba en el autobús, que era una mujer a la que no conocían y que les pidió que contaran todo eso. Los Jakubowski no están tratando de encontrar a la mamá de Michalina. La señora Jakubowska va con uno de sus hijos a Jelenia Góra. Allí va a la oficina de alojamiento, como se decía en ese entonces, es decir, a la oficina que se encargaba del registro de domicilio. Intentan encontrar ese apellido, pero pues en ningún registro estaba ese apellido. Van a la dirección que les dejó Jan. Resulta que esa finca no existe, que la dirección simplemente es falsa. Regresan de vuelta a su casa en Wałęsy. No saben si lo que dijo la mujer es verdad o no, pero el hecho es que no tienen contacto con la familia. Van a la policía. No, pero en ese entonces la policía estaba ocupada con cosas completamente diferentes, probablemente más con afianzar el poder del régimen que con ocuparse de personas que se habían ido a algún lugar de Polonia. Después de todo, había muchas personas así. Mucha gente viajaba a las tierras recuperadas, así que encontraron. Na ziemię odzyskane. De nuevo, era imposible. Nadie en Polonia se ocupaba de eso. Pasaban los años y no había ninguna. Miały kolejne lata. Todos tenían que cambiar un poco. Es el año 1953, como pueden ver. Han pasado 7 años. 1953. El año, como pueden ver, son prácticamente 7 años desde la desaparición. Y entonces la policía empieza a actuar y se empieza a preguntar qué pudo haberle pasado realmente a esa familia. A esa familia. Los policías principalmente determinan qué unidad se encargará de llevar este caso. No, determinan que será Breslavia quien se encargue de esto, porque teóricamente ahí fue donde ocurrió la desaparición. Eso es una cosa.
En segundo lugar, empiezan a verificar en la Oficina Central de Registro de Domicilio si está registrado en algún lugar de Polonia. Jan, Michalina, la madre de Jan, o sea, María, 2 hijos, Dionisi y Piotr. Y aquí resulta que todas esas personas, como si simplemente no existieran, no están en ningún lado, bajo ninguna dirección. También revisan en las escuelas si Dionisio y Pedro fueron a alguna escuela, y aquí de nuevo resulta que no fueron inscritos en ninguna escuela en Polonia. Empiezan a buscar también a Juan y aquí aparece una especie de pista. Resulta que en Jarov le emitieron una credencial de identidad a Juan. Incluso envían un telegrama a los policías de Jarov para que lo interroguen. Ellos realmente lo hacen. Le preguntan dónde está su familia. Esos policías que llevan el caso, principalmente de Wrocław, también van a Jarov y entonces resulta que Jan ha desaparecido. No, desapareció justo después de ese interrogatorio y de la pregunta sobre dónde está su familia. Pero también se enteran de 2 cosas. La primera es que Jan también usa otra identificación falsa. Y en segundo lugar, que Jan en Jarov tiene una amante con la que probablemente sigue manteniendo contacto. Si es así, decidieron organizar una emboscada y esperar a Jan. Jan de hecho apareció en casa de su amante. Fue entonces cuando lo detuvieron. Los policías le preguntan qué pasa con su familia. Al principio él guarda silencio, incluso admite que efectivamente consiguió una identificación. Al parecer la robó en algún lugar. Ahí en esa identificación pegó su propia foto, pero guarda silencio sobre su familia. Finalmente, después de un tiempo, empieza a decir que su familia está muerta. Pero sucedió de esta manera, que en algún momento del verano de 1946 todos decidieron huir a Alemania, que en el bosque hicieron una balsa improvisada. Todos se subieron a esa balsa. Con ellos también estaba su madre María, a quien se les unió, y decidieron llegar a Alemania en esa balsa. Cuando iban navegando, la balsa se inclinó. Todos cayeron al agua. Solo Jan parecía haberse salvado. El resto de su familia simplemente se ahogó. Por supuesto era posible, probable. De hecho, muchas personas intentaron escapar de Polonia de esa manera. Pero los policías realmente no creían en todo eso, pero no tenían ninguna prueba de que fuera diferente. Pero seguían investigando ese asunto. Fueron a la acería Batory. Recuerdan que él trabajó por un tiempo en esa acería y ahí vieron en su tarjeta de trabajo, en esos documentos que llenó al ser contratado, que en la pregunta sobre qué pasa con su madre, él escribió en ese momento que su madre había fallecido. Y luego declaró que su madre se había ahogado a finales de julio o en julio de 1946. Era evidente que él simplemente estaba mintiendo, que en todo esto, no podía escribir que su madre había fallecido si se suponía que se iba a ahogar unos meses después. Y aquí los policías tenían una prueba evidente de que Jan simplemente mintió y no decía la verdad sobre lo que le pasó a su familia. Los policías detienen a Jan de nuevo. Bueno, esta vez el interrogatorio es realmente serio, si se puede usar esa palabra. Pero también durante ese interrogatorio, el policía pone sobre el escritorio frente a él esos documentos que llenó en 1946, en abril, cuando escribió que su madre había muerto. Parece que en ese momento de alguna manera se quebró y decidió contar cómo fue todo eso. Bueno, empezó diciendo que efectivamente fue como en noviembre del 45 cuando llegó a Kosinowo junto con su madre. Él no sabía que era Kosinowo, pero sí sabía que estaba cerca de Milicz, en la Baja Silesia. Ahí encontraron una casa que había sido de alemanes. Decidieron pasar el invierno allí. Pero un día simplemente, como dijo, se peleó con su mamá.
sacó una pistola. Él siempre había tenido un arma. Y le disparó a su mamá. Mató a su mamá, luego envolvió el cuerpo en un edredón, lo llevó al sótano y ahí lo cubrió con un montón de papas. Luego, recuerdan, yo les dije que encontraron un cuerpo en esa casa, en la tumba de su madre. Está escrito que aquí yace una polaca. Bueno, resultó que era la madre de Jan. También dijo que cuando regresó a Łausenchice, en algún momento, estando probablemente borracho, le dijo a Michalina, su esposa, de hecho, le gritó que si seguía así, él haría con ella lo mismo que con su madre. O sea, simplemente la mataría. Fue entonces cuando Michalina, su esposa, se enteró de que él había matado a su madre. Así que cuando fue a verlo a la acería Batory, en ese momento en que él ya tenía una amante, pues simplemente tenía algo con que chantajearlo. Y por eso él regresó tan dócilmente de vuelta a Łausenchik, también como si lo hubiera planeado todo el tiempo. Sabía que Michalina lo sabía, que tenía algo contra él. En cualquier momento podía denunciarlo ante la milicia. Y decidió matarla antes de que fuera a la milicia. También fingió todo eso, de alguna manera fingió todo el viaje con la familia. Dijo que encontró una finca en Jeleni Agora. Esa finca ni siquiera existía, nunca antes había estado ahí. De hecho, sí se bajaron del tren en Jeleni Agora. Estaban en la ciudad por la noche cuando esperaban ahí cerca de la estación. Estaba Michalina, estaban los dos hijos. Les dijo que estaban esperando porque pronto llegaría un transporte por ellos, pero en realidad no había ningún transporte. Él ya todo el tiempo estaba planeando cómo matar a su esposa. Y en algún momento, cuando ya oscureció, les dijo que no había salida, que no había transporte. Vamos a ir caminando. Y de hecho, cruzaron la ciudad y entraron al bosque. Pasaron la ciudad y entraron al bosque. Se veía de esta manera. Michalina iba al frente. Lleva a sus dos hijos, Dionisio y Pedro, de la mano. Jan se queda atrás. En algún momento sacó un arma, sacó una pistola. Se acercó a su esposa y le disparó en la espalda. Aproximadamente a la altura del corazón, la mujer cayó al suelo. Ella ya no vivía. Los niños empezaron a llorar, así que se llevó a los niños de regreso a la ciudad y va con ellos. En algún momento, sin querer comprobar si los niños sabían lo que había pasado, le preguntó a Dionisio. Pero Dionisio ya tenía 7 años en ese entonces, así que ya era un chico grande, especialmente criado en tiempos de guerra. Le preguntó a Dionisio si sabía lo que había pasado con su mamá. Dionisio dijo que sí sabía, que papá le disparó a mamá. No, de esa manera el niño, el hijo de Juan, firmó su propia sentencia. Juan, todavía con los niños, con los muchachos, se fue hacia el viaducto. Ahí le dijo al más joven Piotrush que se acostara sobre el heno. Llevó a Dionisio unos cuantos metros dentro del bosque y le disparó por la espalda a la altura del corazón. Así mató a su hijo. ¿Recuerdan que les hablé de ese muchacho sin nombre que encontraron bajo un montón de piedras? Porque Juan realmente escondió el cuerpo bajo un montón de piedras. Fue enterrado en el cementerio local, pero nadie sabía quién era. Juan entonces se llevó a su hijo menor, el pequeño Pedrito de 5 años, y se fue con su amante. Juan se fue en tren, se subieron al tren y fueron a ver a su amante, pero a la amante de Chorzów, cuando todavía trabajaba en la acería Batory. Ella no estaba en casa, la puerta estaba cerrada, así que fue a un bar cercano. Le pidió algo de comer al niño. Él también comió algo y esta vez decidió averiguar si Piotrush sabía algo sobre la muerte de su mamá. Le preguntó si sabía qué le había pasado a su mamá. Piotrush, aunque tenía solo 5 años, también era muy despierto y dijo que sí sabía porque su mamá se cayó, porque su papá le disparó.
pues de esa manera Piotruś también firmó su propia sentencia. Jan le compró todavía un chocolate, luego lo tomó de la mano y lo llevó a una gravera cercana. Bueno, él conocía ese lugar porque ahí trabajaba. Eso fue cerca de la mina Cleofant. Luego puso a Piotruś en el suelo porque lo llevaba en brazos, Lo giró de espaldas hacia él y le disparó en la espalda, cerca del corazón. El niño, por supuesto, murió en el acto, cavó un hoyo en esa grava, arrojó el cuerpo de Piotruś allí y simplemente se fue con su amante. Después de matar a tiros al segundo de sus hijos, regresó a Łaużeńczyce. Como recuerdan, todavía tenía a Marysia de 2 años. Probablemente fue una suerte, porque la suegra no quiso entregársela. Dijo que la niña todavía era muy pequeña y que él no se iba a hacer cargo de ella. Por lo tanto, no le entregaría a Marysia. Entonces se fue de Łaużeńczyce, desapareció, anduvo viajando, estuvo en diferentes partes de Polonia, entre otros lugares también en la República, Żarów. Luego Jan siguió la pista, ya con los policías siguió la pista de sus crímenes. Recordaba todo con exactitud, describía todo con detalle. Mostró el lugar donde le disparó a su esposa Michalina, pero no había cuerpo. Bueno, probablemente era el bosque. Probablemente también los animales salvajes simplemente la destrozaron. También mostró el lugar donde le disparó y enterró a Dionisi. Tampoco se logró encontrar el cuerpo de Dionisi, aunque como recuerdan fue enterrado en el cementerio local. Pero esos datos sobre el lugar de los restos eran tan generales que era imposible buscar en un área tan grande del cementerio, y esos restos tampoco se encontraron. En cambio, se encontraron en el parque los restos de su madre, María. Ella llevaba unos aretes, eran bastante característicos, aretes en forma de herraduras. Tenía 3 pares de ese tipo de aretes en total. Tenía uno con ella, vendió el segundo y el tercero se lo dio a su hija. La hija mostró que tiene justamente esos aretes. No, exactamente era el mismo par. No había ninguna duda de que era justamente María. Así que de esta manera, esa tumba sin nombre de la polaca en Kosinów, pues recibió un nombre y apellido concreto. Tampoco se logró encontrar el cuerpo de Piotruś. No, probablemente simplemente esa grava se llevó a algún lugar, la cargaron en un camión y los restos fueron sacados de ahí. Así que en todo esto, solo unos pocos de los que mató o cuyos restos pudieron ser enterrados dignamente. El 17 de junio de 1955, el Tribunal de Wrocław dicta sentencia. Es la pena de muerte. Pero resulta que hubo una amnistía. La pena de muerte de Jan fue conmutada en esta situación por 15 años. Y aún así ni siquiera cumplió esa condena. Salió de la cárcel en 1968 teniendo apenas 50 años. En esta historia aún quedan 2 cosas. Jan vino por Marysię. ¿Por qué vino por ella? O tal vez quería tener a Marysia a su lado. Tal vez era tan calculador que quería que, cuando fuera viejo, Marysia simplemente lo cuidara. Pero parece que es una persona impredecible. No se puede descartar que en algún momento le hubiera dicho, incluso en una borrachera, lo que hizo con su mamá, lo que hizo con su abuela, lo que hizo con sus hermanos. Así que la vida de Marysia ciertamente también pudo haber estado o incluso estuvo en peligro. Y en segundo lugar, Marysia sobrevivió, por así decirlo, en esta situación. Hoy en día tiene, si sigue viva, 81 años. Yo creo que los habitantes de Łaużeńczyk saben muy bien quién es ella, si se quedó o si se fue. Eso simplemente no lo sé. Pero no se descarta que todavía esté en la zona, simplemente en algún lugar por aquí. Y una cosa más, esa es la mujer que viajaba en ese autobús con los niños, la que contó todo. ¿Quién podría ser esa mujer?
La milicia nunca la encontró, pero también podemos suponer que podría haber sido la amante de Jan, que temiendo simplemente que tarde o temprano él la matara, decidió contar todo. Probablemente tampoco sabía cómo hacerlo. Sabía de dónde venía, conocía el apellido de los suegros de él, se subió al autobús y les contó todo a los niños. Si no fuera por esa mujer, cuya identidad se desconoce, que probablemente ya no vive hoy en día, quizá esa historia o la muerte de esas personas nunca se habría aclarado. Es una de esas, diría yo, historias locales, pequeñas, pero vean, una tragedia enorme en una época en la que todo lo que pasaba en Polonia, de alguna manera, era extraordinario. Eso es todo sobre esta historia de Wawrzęcich. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense. Damos una cordial bienvenida a los nuevos que apoyan nuestra patrulla criminal, Dorota Pospieszalska, Maciej Nowicki y Jakub. En los niveles más altos nos apoyan constantemente Mona Monika, Ana María KRK, Kinga Struska, Wira, Dorota Kowalówka, Dawid Grobecki, Bartosz Sienczak y Jarosław Jarociński. Es gracias a su apoyo que podemos realizar nuevos videos. Si quieres unirte a nuestro grupo de patrocinadores, apóyanos haciendo clic en el enlace en la descripción debajo del video.